Qué agradable, amados hermanos, poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta oportunidad en la que estaremos reflexionando, como ya nos adelantaba nuestro hermano César, vamos a reflexionar y vamos a compartir la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, en versículos del 34 al 40. Esta narración de este Evangelio es cuando los fariseos, luego de haber interrogado muchas veces a Jesús, pues le consultan cuál era el mandamiento mayor de la palabra de Dios o de la ley de Moisés. Jesús les hace una aclaración de lo que todos tenemos que hacer en una sociedad, en un mundo en el cual últimamente se han promovido valores que van en contra de la ley de Dios. Fuimos creados por amor y para vivir en el amor. Por esta razón es que vamos a compartir la palabra de Dios, que nos va también a iluminar en cuanto a este tema que compartiremos con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los maestros de la ley, dice las Sagradas Escrituras, se acercan a Jesús para interrogarle. Él ya había hablado, ya les había dicho y les había hecho también conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero los maestros de la ley, al darse cuenta que Jesús hablaba y que todo lo que decía era conforme a la voluntad de Dios, siguen preparándole muchas formas de cómo hacerle caer. Pero en especial, en esta narración de esta palabra, Jesús les da a conocer uno de los mandamientos, el mayor y el más grande, que está relacionado al amor. Amarás al Señor tu Dios, es lo que les dice el Señor Jesucristo. En un mundo en el cual hoy en día el hablar del amor es muy distorsionado hoy en día por la humanidad. Hoy en día hablan del amor muchas veces las parejas preguntándole y diciéndole a la novia, el novio diciéndole: dame la prueba del amor, si es que me amás, dame la prueba del amor. Muchos en el nombre del amor hieren, en el nombre del amor lastiman a las personas. Hoy en día, dentro de la misma iglesia, muchos dicen que creen en Dios, que hablan con Dios, pero no lo manifiestan con las actitudes de amor a Dios. Cuando despreciamos al hermano, cuando herimos al hermano, cuando no hacemos que el amor de Dios se note en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Decimos que creemos en Dios, pero no actuamos con el amor de Dios. No es lo mismo creer en Dios o hablar de Dios que amarle a Dios. Para amar a Dios hay que conocerlo. El Papa Benedicto XVI, en su primera carta encíclica, nos da la pauta y nos da la forma de cómo nosotros tenemos que conducirnos en el amor de Dios. Esta carta, que fue la primera que él escribió a la iglesia, a todos en general, que se llama Dios es amor, quiero tomar unos fragmentos de lo que es la carta, importante para nosotros los cristianos, que queremos vivir en el amor. Dice en uno de los numerales que vamos a compartir con ustedes, dice: hemos creído en el amor de Dios,
Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza e incluso con el odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado y un muy concreto. Por eso, en mi primera encíclica, deseo hablar del amor, el amor de Dios del cual nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. Sigue diciendo el Papa: es cierto, como nos dice el Señor, que el hombre puede convertirse en una fuente que emanan ríos de agua viva. No obstante, para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y original fuente, que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con amor. Dios no nos impone un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y nos hace ver y experimentar su amor. De este, antes de Dios, puede nacer también en nosotros el amor como respuesta, dice el Papa. Para querer nosotros amar, para decir que queremos amar o amamos a Dios, primero, dice el Papa, hay que encontrarnos con Él. Encontrarnos con el amor nos hace como responder a ese amor, amar a nuestros hermanos. Si regresamos a la palabra de Dios, el mandamiento primero dice es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. Solo encontrándonos con el Señor, solo conociendo el verdadero amor de Dios, podemos nosotros también amar a los demás, a los que nos rodean. Solo cuando nos hemos encontrado con ese amor, vamos a poder nosotros encontrar la realidad de Dios. Dios nos ama y quiere que vivamos felices, pero muchas veces hemos tenido ideas equivocadas de lo que Dios es. A veces pensamos, muchas veces nuestras abuelitas nos lo decían: está tronando es porque Dios está enojado. Si hiciste algo malo, Dios te va a castigar. Muchas veces pensamos que lo que nos está pasando, tal vez algún momento difícil de nuestra vida, es por un castigo de Dios. O si estamos viviendo alguna dificultad en nuestro hogar es porque Dios nos está castigando. Solo cuando tenemos un encuentro con el Señor y nos damos cuenta que nos ha amado, que Él ha estado en los momentos difíciles de nuestra vida, sosteniéndonos, abrazándonos y amándonos, nos damos cuenta de la realidad de Dios. Dios nos ama. El Papa nos invita a descubrir eso, para que luego podamos darle a quienes nos rodean ese amor. Al final de nuestra vida, Dios nos examinará en el amor. Era lo que decía San Juan de la Cruz. ¿Qué quiere decir esta frase de San Juan de la Cruz? Que si hoy muriéramos, ¿qué examen nos pasaría Dios? ¿Amaste a tu hermano? ¿Amaste a tu esposa? ¿Amaste a tu hijo? Cuando te correspondieron mal, quizás en tu trabajo, ¿los amaste? Cuando te hicieron daño, cuando te hirieron en tu corazón, cuando faltaron a la promesa de fidelidad, cuando faltaron a la confianza que tú diste, ¿cómo te sentiste? ¿Los amaste? Solo cuando amamos a Dios, en la medida que podamos amar a Dios, en esa medida podremos amar a los que nos rodean. En cierta ocasión, iban un grupo de personas a un día de campo. Se fueron a una montaña muy lejana, iban caminando ya cansados con sus mochilas y vieron a lo lejos que venía un niño
con otro encima. Venía cargándolo, venía sudando, el sol estaba candente abrazándolos y él venía cargando a su hermanito, venía caminando. Cuando llegaron cerca de donde estaban estos personajes que iban a un día de campo, uno de ellos sonriendo le dijo, como tratándole de hacer menos pesada la carga que llevaba, y le dice: mira, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pesa lo que llevas encima, pesa el que vas cargando, ¿por qué no lo bajas un poco y descansas con nosotros? Y le dice, el que iba cargando le dice: no, no pesa, él es mi hermano. Cuando nos hemos encontrado con el amor de Dios, cuando hemos experimentado el perdón de Dios, porque dice de la palabra también que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, a quien más se le perdonó es quien más amó. Cuando nos encontramos en verdad con el amor de Dios y nos hemos dejado amar por Él, seremos capaces de decir: no pesa, es mi hermano, por más que me haya hecho daño, por más que me haya lastimado, por más que me hayan defraudado, por más que hayas puesto tu esperanza tal vez en las personas. Cuando te has encontrado con el amor de Dios, podrás decir: no pesa, es mi hermano, porque vivo el amor de Dios. El Papa Benedicto XVI nos dijo también en esto que hemos leído: cuando ponemos nuestra mirada en el corazón traspasado, en el agua que brotó de su costado, y seguimos bebiendo de ese amor, podemos caminar en el amor, solo viendo a Dios, solo viendo a Jesús, no viendo al hermano, porque cuando vemos al hermano, lo que vemos es el dolor, lo que vemos es lo que nos ha hecho, lo que vemos es lo lastimados que estamos, lo que nos han defraudado. Y como diría Juan Gabriel, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué el corazón me equivoqué, dijo Juan Gabriel. ¿Qué quiere decir Juan Gabriel con esto? Que él puso la vista, que él puso la mirada en el hombre. Pero dice el Papa: pon tu vista en Jesús, pon tu vista en el corazón de Jesús y bebe de esa agua que ha brotado de su costado para seguir viviendo en el amor. Fuiste hecho para amar, fuiste hecho en el amor. Vive de tal manera, amando a Dios, porque cuanto más ames a Dios, más amarás al hermano, y Él estará habitando en tu corazón, amándote sin condición. Que el Señor nos ayude a amarle y amar a los que nos rodean. Amén.